Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, Georgito. Excelentemente bien. El día de hoy vamos a hacer uno de ese tipo de podcast que es nuestro favorito. La verdad a mí me encanta, estoy emocionado por este tema porque a mí me encanta todo esto. Me encanta, está súper completo, les recomiendo que se queden al final porque lo engloba todo. O sea, esto yo lo vi en los primeros 4 meses de introducción a la filosofía en la prepa. Exacto. Entonces, si ustedes no tuvieron o si lo quieren recordar, pues quédense. Y bueno, O sí, sobre todo, se la pasaron mal con esta materia o nunca entendieron a los filósofos griegos, quédense tantito porque hay muchísimas cosas que a lo mejor nunca les dimos la atención necesaria que decían los filósofos y como vieron en el título, este es el origen de la filosofía. Entonces, y esto es algo muy importante para el humano, es algo que todos nosotros y entiendes hacemos. muchas cosas con Exacto. esto. Entonces, ¿comencemos? Comencemos. Y bueno, Polito, comencemos con el podcast del día de hoy, Origen de la Filosofía. Claro que sí. Polito, qué buen tema. Qué Me gran fascina, tema. me encanta. Bueno, antes de empezar con el podcast, les queremos recordar que compartan este video. Si les gusta, cuando lo acaban de ver, Exacto. compártanlo. Si les gusta, denle su like y compártanlo. Por favor. Si no les gusta, dejen un comentario como, hey, oye, ¿qué onda? No me gustó. No me gustó. O Me dejen sus gustaría que hubieras comentarios. hecho esto. Exacto. Por Me hubiera favor. gustado O que sea, hubieras estamos hecho abiertos a el- lo que ustedes. El Egg Roulette Challenge. Ajá. Y ahí lo dejes. Pero bueno, empecemos con el origen de la filosofía. Como sabes, Polito, los humanos somos, a diferencia de otros animales, otros mamíferos, somos bien curiosos, güey. En sí creo que los primates somos curiosos, pero Sí. los humanos llegamos más allá de Exacto, la curiosidad. porque los primates nosotros tocamos, olemos, oímos, probamos, vemos todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero hay una diferencia. Lo que nosotros hacemos es pensar más allá, porque yo puedo ver esta pluma y verla, tocarla, decir, ah, pica, güey. Ah, pero pinta. Exacto. Y me funciona mira, para y pintar. pinta, ok. Bueno, ok. Y la pruebo, güey, digo, ay, no, Sabe feo. no sabe a nada, güey. Y de repente digo, ok, pero ¿por ¿Qué es una pluma? qué es esto? Entonces, vamos a irnos a dónde surge todo este pensamiento crítico, dónde nace el porqué de algo. Entonces, se me hacen preguntas como, ¿qué es lo más importante? Buscan como el... O sea, se ¿a dónde refiere vamos a a llegar? qué es lo más importante, literal. Sí, ¿Qué es de lo la más vida. importante de la existencia? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Y muchas preguntas las cuales tú dices como, oye, pues qué aburridos estaban. Y aquí te diré, sí, están muy aburridos, porque las primeras respuestas fueron los mitos. Estos mitos que ya tuvimos un podcast sobre mitología griega, en la cual explicamos pues cómo Zeus llega y libera a sus hermanos los titanes y se... Y en sí, y se todo queda tipo de con- mitologías. O sea, en específico estamos hablando porque de la griega. Porque... No, y vayámonos a la mexicana, Sí, con a los cualquiera. mayas, Ujú. con O sea, la explicación de nuestra existencia, de por qué llovía, por qué... O sea, yo se los puedo decir, por ejemplo, Claro. con los vikingos. ¿Por qué llovía? Porque Thor estaba contento o estaba enojado si era una tormenta. O sea, esa era nuestra explicación de crear una historia y decir, es que por esto pasa esto, ¿no? Exacto, y es muy válido, ¿por qué? Porque estás viendo el sol, que se ve inmenso, que si te quedas mucho tiempo parado debajo de él te quema, entonces dices, güey, él es muy poderoso. Y después ves la luna que alumbra cuando no, tú no puedes ver, entonces dices, ah, es buena, güey. Entonces le das una dualidad y haces mitos y dices, no, es que la luna llega y cuando ves un eclipse dices, son esposos, ¿sabes? ¿Qué están haciendo ahí y arriba? empiezas a inventar cosas que dan solución a tus preguntas, porque Sí, desde claro. siempre hemos tenido preguntas, pero lo más fácil era ver a nuestro alrededor y contestarlas con los, pues, Ujú. no los elementos, pero con lo que veíamos, con Sí, lo que con lo había. que... Sí. Entonces, y también con nuestras historias personales, ¿no? O sea, como que te he proyectado mucho en esto, ¿no? Ujú. Entonces, pero en Grecia empiezan a darse cuenta que estos mitos empiezan a llegar gente de otros lados y dicen como, ¿ah, neta? ¿Zeus?
Sí, Odín, o sea... Zeus, Odín. Odín, espera, Zeus. espera, un momento. ¿Ganesh? Son lo mismo. ¿Qué es un elefante? Exactamente. Y empiezan a conocer a más culturas. Y digo, hay porque que... si nos vamos a A dónde está Grecia, ¿no? Y nos vamos a esos años, esos tiempos, fue cuando empezó a, pues, a ver mapas. Empezaron Exactamente, a eso es navegar, justamente lo que iba a decir. empezaron- El comercio se empezó a hacer mucho más grande. Ya no era como Grecia con Grecia, ya no era Sí, Italia con empezaron Italia, a ya era llegar- Italia, Grecia, España, India, África, de Empezaron por a todos llegar lados. barcos de todos lados a contar historias y dentro de esas historias estaban sus respuestas, sus mitos. Y entonces, geográficamente, pues Grecia estaba en el centro, era algo O sea, perfecto. Grecia es el paso, para que todos entiendan, entre Asia, Europa y África. Exacto, O sea, está allí ahí en en medio. medio está Grecia. Y Digo, entonces, al lado está Italia. eran estos tiempos de comercio, entonces empezaron a hacer mapas, güey. Y dentro de los mapas te das cuenta que si en tu mitología decía que eras una isla en el centro del universo, y luego salías y veías que había otro, y otro, Sí. y otro, te empiezas a dar cuenta que no es cierto. Entonces O sea, lo que- empezabas a buscar exactamente. otras respuestas. Lo que empezó a pasar con la gente es que se empezaron a cuestionar qué es lo que creían, porque cuando ves tanta gente que cree en tantas cosas, dices, espera un momento, ¿qué tal que lo que estoy creyendo no es lo verdadero? Entonces, el punto estratégico que es Grecia, que ahí nace todo esto, empiezan a tener tanto tiempo, o sea, la economía estaba en un auge tremendo. Porque era, como lo dijimos, un centro de comercio No, impresionante. y también, ¿no? o sea, por el centro de comercio, porque tenían muchos aliados estratégicos, eran los más poderosos del lugar, por lo tanto, tenían como... Muy buena economía. Exactamente. Solamente creo que los romanos, ¿no? Y les partieron la Ujú. madre. Pero bueno, eso no importa. Entonces, ellos estaban tan bien en dinero, no había problemas económicos, por lo tanto tenían tiempo para pensar, o sea, tenían tiempo para echarse en el pasto todo el día. Y de repente veían una hoja volar y decían, ¿y esa hoja? O sea, si no es Zeus, ¿quién es? De hecho, bueno, aquí digo, no vamos a hablar de este filósofo en específico, pero hubo uno que descubrió la carga positiva y negativa de los objetos porque estaba tirado en un... Frotando. tenía una varita de ámbar, ¿no? El ámbar es como, básicamente... Como el de Jurassic Park. El de Jurassic Eso. Park, eso es ámbar, o sea, básicamente creo que es resina de árbol fosilizada. Y tenía su varita de ámbar y andaba por ahí y estaba tirado en paja y estaba frotando su varita y de repente la jaló y vio que toda la paja estaba pegada a su ámbar. Y se quedó con cara de, ¿por qué se le pegó, no? Y empezó a frotarla cada vez más y empezó a ver qué es lo que pasaba y así se descubrió la carga negativa y Es positiva de el las cosas. ocio, ¿no? Entonces empiezan a pasar de los mitos a logos, que logos es el razonamiento. Es Ujú. esta parte que ya hay una interacción, ya hay como un poco más lógica, más Sí, ya hay un proceso. te gira y intenta romperte la cabeza, o sea, ya no es hacer una historia como en los mitos, ya no es, es que Zeus llegó, o sea, no digo que no te haya roto la cabeza quien inventó la religión, pero me refiero, en este caso es realmente estás intentando que esto No, aplique 100 de 100 Sí. al mundo, o sea, Y bueno, no, o sea, no lo hacían tan bien, pero tampoco tan mal para esa época. Exacto. Y entonces así surge la filosofía, que significa filos y sofos, que es Amor a la sabiduría. Amor a la sabiduría. me encanta ese exactamente. nombre, ¿eh? Amor Amor a la sabiduría. Les encantaba, entonces estaban pensando todo el día y decían, tú, a ver, ¿tú qué traes? Y no, pues yo creo que todo es el amor. Y el otro decía, ¿cuál es el amor? ¿Cuál? Todo es el agua. Todo es un engaño de tu Y percepción. entonces empezaron a pensar y a compartir ideas y se hacían, digamos, la primera escuela, con esto vamos a empezar, la primera escuela de filosofía se crea en Mileto. Mileto es una, si lo ven, hay como mar adentro. O sea, está y aquí Grecia y aquí está Mileto. Mileto. Hay que aclarar que por qué si lo estamos contando como Grecia, porque en ese momento era territorio de Grecia. Exactamente. No era... creo que Ahorita ahorita es... Me lo va a jugar Afganistán o todo así, ¿no? La verdad no lo recuerdo ahorita, o sea, lo tengo en la punta Sí. de la lengua, pero ya se considera como algo Sí, es de... más bien Medio Oriente. hacia Sí. Medio Oriente, exacto. Entonces, primero está Tales de Mileto, es el que pone la primera escuela de filosofía, es el que les dice a los chavos, oigan, vénganse, vamos a pensar todos juntos. Ujú. Y entonces era como Jesús. Jesús tenía una escuela de filosofía, pero pues basada en la religión, ¿no? Ujú. Imagínate que era un profeta, ¿no? Entonces, pero no era un profeta, solo era un pensador. Entonces, le gustaba a la gente cómo él pensaba y cómo daba la lógica de las cosas. De hecho, muchos de los filósofos griegos se iban a plazas a platicar. Sí.
Solo así se paraban y empezaban a platicar lo que habían pensado. ¿Platón o Aristóteles? Platón. No, ¿Los dos? creo que los dos, Platón y Aristóteles. Entonces, es maestro y alumno. Pero bueno, no es lo importante. Tales de Mileto, el primero, un día estaba sentado al lado de un río y ve cómo el agua fluye y fluye y fluye. Y entonces se pregunta a sí mismo, ¿cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es la esencia de las cosas? La esencia de ¿De dónde la salen las existencia cosas. sería? Sí. Entonces, bueno, ahí ya nos metemos en mucha cuestión filosófica, pero le ponen arge. Arge es como esta materia. ¿De dónde surge la materia? ¿De dónde surge este todo? Es como yo lo llamo, o sea, es como como una plastilina enorme. Ajá. De donde sale el agua, de donde sale el pasto, de donde nace, de donde salgo yo, de donde sale el animal. Y entonces a esto... O sea, básicamente como la materia esencial, de dónde salió el agua, de dónde salió el humano. Y sí, es un gran ejemplo, como imagínense la plastilina flotando en un espacio blanco y que lo empiezas a agarrar pedazos y construyes un universo. Entonces, ¿qué era la esencia de todo? Y entonces Tales de Mileto estaba pensando y dijo, el agua, claro, yo necesito tomar agua, las plantas se tienen que regar con agua. Entonces, si necesitamos hay agua por todos lados, el agua nunca agua. se deja de mover, es la única cosa. Y entonces que veía los observar, mares y decía, es que es inmenso, hay más agua que materia, entonces de ahí viene la materia. Entonces respondió esa pregunta. Después tiene un alumno que lo desafía un poco, que se llama Anaximandro. Anaximandro dice que no se tiene que dejar llevar por lo físico, que por qué no pensamos en algo que no está físico, que solo es como el infinito, y a esto le llama el apeirón. Yo aquí, me suena muchísimo como al concepto del éter, que el éter es como esta energía esencial que puedes agarrar y puedes convertirla en otra cosa. O sea, siento que esto es como más parecido a esto, lo que dice Anaximandro. Anaximandro, siento que él hablaba más como de algo que no vemos, que sabemos que está ahí, pero nunca lo hemos visto. Y siempre se utiliza. Exactamente. Pero es infinito, pero no está ahí. Exacto. Pero sí, es exacto. Y entonces, después llega Anaxímenes, que también es como de la misma escuela de Tales de Mileto, pero él sí le hace caso a Tales de Mileto y dice, ok, me gusta esta parte que dices que es algo físico porque es algo que está aquí, güey. Pero lo que él dice es, no, yo creo que hay más aire que agua. Yo creo que venimos del aire porque yo respiro y saco aire. Y todo está envuelto por aire. Esa era la explicación de Anaximandro. Entonces él dice que este arge, de donde surge todo, es del aire. Después... Digo, yo aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Estos nombres eran sus nombres o habrán sido sus nombres impuestos por ellos mismos? No, sus nombres. Porque era Anaximandro de Tales, güey, así. Digo, de Mileto. Sí. Era Anaximandro de Mileto y así, pero solo se quedó como con los grandes. O sea, es que era una pregunta en serio, o sea, era como... Pues no sé, te puedo decir que sí, güey, pero tal vez es el que transcribió la historia. Sí. Dijo, era Héctor y dijo, era Hitler. Pero bueno, sigamos con Parménides. Parménides ya es de otra escuela totalmente distinta y entonces él se fija más... En vez de responder esta pregunta de dónde venimos, es como de dónde venimos, pero qué somos. O sea, ¿por qué venimos de algún lugar? ¿Qué somos? Entonces, él lo que dice es el principio de identidad. Aquí agárrense todos, porque esto está bien confuso, lo voy a leer un par de veces. Lo que no puede ser, por definición, no es. Y si no es, no puede pensarse. ¿Ok? De nuevo. Lo que no puede ser, por definición, no es. Y si no es, no puede pensarse. Y él también toca mucho el tema del fuego, aire y agua, pero él busca una verdad absoluta. Entonces se queda como en este pensamiento, pero con lo que nos quedamos de Parménides es el principio de identidad. Entonces, lo importante es no de dónde venimos, sino quiénes somos. Digo, a mí la interpretación de lo que no puede ser, por definición, no es, y si no es, no se puede pensar, pues es básicamente de que... El infinito, la nada. Sí, básicamente la nada, pero como lo hablan los existencialistas, ¿te acuerdas? Ajá. Que es como algo que no podemos ni siquiera imaginar. No puedes hablar de la nada porque no existe. Exacto. Entonces, siento que a eso se refiere. Hablaba de que nosotros la inexistencia. De la nada. Entonces... O sea, que fuimos sin existencia hasta que existimos. Exacto. Porque se pudo pensar. Entonces, es esta parte de soy lo pienso, luego existo.
Entonces viene de esa escuela en la cual dice que venimos de la nada y que no somos nada hasta que somos. Antes de eso no éramos nada, no se podía ni pensar. El pasto es algo, pero antes de ser pasto no era nada. Esa es como es que cuando hablas de la nada, como sí es. Ok, después seguimos con Heráclito. Heráclito era muy fácil. Dice, ¿saben qué? El Arge es el fuego. Ya está. O sea, a él llegaron, le preguntaron, él probablemente estaba pensando en otras cosas, pero estaban muy metidos en ¿de qué estamos hechos? Y él dijo, sí, ya, fuego, sí. Váyanse. Porque él dice el fuego, porque dice que las cenizas dan vida, pero el fuego da muerte, ¿sabes? Entonces juega mucho con este, como eterno retorno. De que claro. todo tiene, ¿sabes? El fuego. Y yo creo que es energía, o sea, que se refería más como a una energía. Que todos somos energía, que está en movimiento, que está... Sí, y creo que lo que más se le hacía lógico en esa época, pues era el fuego, porque era una energía que siempre está, pero se mueve y se comporta de maneras muy extrañas. Obviamente no conocía la luz eléctrica, entonces probablemente él habría dicho electricidad antes que fuego si hubiera conocido la electricidad, porque siento que se me refiere más a eso, cómo somos energía, cómo nos comportamos y todo eso, ¿no? Exactamente. Después, Pitágoras... Me encanta porque él, pues, lo... A él sí dijo ya. Seguramente ustedes lo reconocen por... Digo, Pitágoras a mí, en lo personal, me costó mucho trabajo y me sigue costando trabajo entenderlo. Por él casi no paso la escuela. Entonces, Pitágoras dice que el Arge, de dónde venimos, es de los números. Todo está codificado. Todos son números, todo... Tiene una solución matemática. Todo es un más uno, todo es una unidad o la falta de unidad. Entonces dice que hay limitados e ilimitados. Que existe la unidad, pero la unidad está rodeada de la inmensidad. O sea, la unidad es limitada y todo lo que rodea la unidad es ilimitado. Se refiere a esta infinidad de los números. De hecho... Pero que es una unidad, o sea... No deja de ser la unidad. Pero a mí lo que me encanta de esto es que si lo pones en perspectiva de lo que sabemos hoy en día... Realmente se acercó muchísimo al hecho de que nosotros sabemos que la materia no se puede crear ni destruir, solo se puede transformar. Ajá. Eso sería tu limitado. Sí. Pero a la vez sabemos que estamos en teoría, en un universo infinito. Ilimitado, exacto. Ilimitado, pero, o sea, es como esa contradicción entre algo limitado que existe en algo ilimitado. O sea, realmente se acercó muchísimo a lo que nosotros sabemos físicamente hoy en día, ¿no? Después, Empédocles... Y él agrega la tierra. Él estudia a Tales, él estudia a Anaxímenes y a Heráclito y ve que Tales le da todo al agua, Anaxímenes se lo da al aire, Heráclito se lo da al fuego y él dice, oigan, yo se lo doy a la tierra, pero uniendo a todos. Entonces él se lo da a los 4 elementos, ¿no? Él dice que todos venimos de la unión del agua, del fuego, del aire y de la tierra. Entonces somos todo eso y de todo eso. Y de hecho nosotros, o sea, cuando lo decimos suena como muy lógico el decir, sí, los 4 elementos principales. Pero para él no eran los 4. Pero para él era estar descubriendo cuáles eran los primeros los esenciales, los esenciales, ¿no? Después vamos con Anaxágoras, que él dice que son semillas. Eso está raro. Dice que hay semillas para todo. Entonces él ve una semilla y nace la vida. Y no estaba tan loco porque pues biológicamente venimos de algún tipo de semilla. A mí es lo que me encanta, algo que tenemos que aclarar es que la filosofía, para empezar, es la madre de todas las ciencias, ¿no? Porque el pensar de esta manera nos ha llevado a pensar... Es la pregunta que crea la ciencia. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo... pues ¿cómo se llama? Anaxágoras dice semillas. Probablemente él se puso a investigar cómo funcionaba una semilla, pero intentando responder esto. Y eso es a lo que voy. Imagínate si él se hubiera concentrado solo cómo existe y cómo funciona una semilla. ¿Cómo se le llama eso? Biología. Exacto. Entonces, dice que todo nace de semillas. Los árboles nacen de semillas. Todo nace de semillas. Que nosotros nacimos de una semilla y todo lo que hay a nuestro alrededor nació de una semilla. Y eso se lo da, que el Arge son semillas. Después, Demócrito es el más cercano. Y ya lo habíamos hablado en otro podcast, que Demócrito nombra el átomo como algo indivisible. Una partícula. Entonces es lo más pequeño, es como si vemos una escultura de Lego y nos vamos a la pieza más eso pequeña. Es un átomo. Entonces él dice que el Arge es el átomo. Todos son átomos juntados de alguna forma. Cuando dices eso dices, o sea, obviamente todo está hecho de átomos, pero lo piensas que esto ni siquiera era nuestro
nuestra era. No había Sí, nacido ¿verdad? Cristo. Era creo que 6 antes de Cristo, algo así. Estaba fuertísimo. O sea, Me si encanta, les gusta me este encanta tipo de cómo cosas, a pensar. nosotros nos encanta, podríamos pasar horas hablando sobre solo uno de esos filósofos y sobre lo que dijo. Entonces, Exactamente. si les gustan este tipo de temas de filosofía y este estilo, pues por favor déjenlo aquí abajo, porque realmente a nosotros nos encanta y es muy importante que ustedes también. Exactamente, y pues dejen su comentario, dejen su like, compártanlo y muchísimas gracias por estar aquí viendo este video o este podcast donde nos estén escuchando y bueno, te mandamos un saludo. Dense una vuelta, perdón, por Instagram y Facebook, que es @apolo11.fm. Exactamente. Si nos escuchas en Spotify nos ayudaría muchísimo si vas a YouTube y te suscribes, porque nos ayuda muchísimo a posicionar un poquito más nuestros videos para que más gente los conozcan, y por favor compártanlos también. Exactamente, entonces yo no creo que haya nada más que decir. No. Bueno, pues mi nombre es Jorge Roldán Mi nombre es Polanosh. y esto es Apolo Apolo 11.